¿Quién fue el primero que cayó en la cuenta de que el castillo de Marx se caía? Marx, Karl Marx. El valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Con aquellos mimbres era lógico que lo que iba a salir era descabellado y era muy peligroso. Y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. By definition, there has never been a true communist country. Uno de los objetivos de los economistas a lo largo de la historia ha sido tratar de explicar por qué las cosas valen lo que valen. Durante el siglo de oro, los españoles llegan a la conclusión de que el valor de las mercancías no está determinado por los costes. El valor nace en el mercado, con los mercaderes mostrando su mercancía y la gente expresando sus gustos y preferencias. Ya intuyeron entonces que el valor de las cosas estaba determinado por la oferta y la demanda, y los costes no tenían nada que ver, ya que estos se ajustarían en base al valor que el producto alcanzase en el mercado. Pasaron 2 siglos y en Inglaterra surgió la Revolución Industrial. Un devoto calvinista era Adam Smith y pensó que el valor de las cosas se determina en el mercado es una chorrada. El principal factor que explica el valor de las cosas es el trabajo que éstas necesitan para ser creadas. Pasó un siglo y un alemán llamado Karl Marx se interesó por el trabajo de Adam Smith. Él tomó la idea de los clásicos ingleses de que los 3 factores de producción, económicamente hablando, son tierra, capital y trabajo. Él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso, la base de su pensamiento es lo que él llama la teoría del valor. Es decir, ¿por qué un objeto vale más que otro? ¿Qué les faltó a los clásicos en eso? Aparte de la utilidad marginal, el empresario, la idea. Eso no lo conoció Marx. Para Marx, el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Un zapato vale menos que un carruaje porque para hacer un carruaje hace falta más horas de trabajo. Esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales, pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. La visión marxista de la sociedad, de la historia, de la economía, ya era obsoleta desde 1870. ¿Y por qué era obsoleta? Cuando Stanley Jevons en Inglaterra y León Barrá en Suiza y Karl Menger en Austria, de distintas vías, de distintas maneras, descubrieron el principio de utilidad marginal, todo el castillo de Marx se cayó como si hubiera sido de naipes, abajo, estruendosamente. Karl Menger vino a acabar con todo esto. Karl Menger era un ciudadano del Imperio Austrohúngaro y llegó para sacar a la teoría económica del lío en el que se había metido por culpa del error teórico de considerar que las cosas valen lo que valen por el trabajo incorporado en ellas. ¿Quién fue el primero que cayó en la cuenta de que el castillo de Marx se caía? Marx, Karl Marx. Como bien decían los españoles, lo que determina el valor de las cosas es la valoración subjetiva del individuo que va a comprar. Y como él era intelectualmente honesto, cosa que los marxistas no son, Karl Marx sí, él había publicado en 1867 lo que él creía que iba a ser la obra, el opus magnum, la obra definitiva del marxismo para todos los tiempos, Das Kapital. El Capital, un análisis del capital. Publicó el primer volumen en 1867. 3 años después surge el concepto de utilidad marginal y dice Marx, bueno, esto lo tengo que estudiar y refutar como el resto. Y no encontraba cómo refutarlo. La historia del pensamiento económico rectificó la deriva que la paja mental de Marx había creado. Murió en 1883. 13 años después del descubrimiento del principio de utilidad marginal y no lo había podido refutar. Entonces, él había tenido la honestidad intelectual de decir, después del primer volumen del Capital, el segundo y el tercero no los publico. Entonces, ¿quién publicó el segundo y tercer volumen del Capital después? Su íntimo amigo Federico Engels. A ver, ¿qué pasó? Que después era lectura obligada en las sociedades que se decía que eran comunistas o socialistas. El marxismo, como teoría histórica, como teoría económica, inclusive como teoría social, murió
con el surgimiento de la teoría de la utilidad marginal en 1870. De la idea de la plusvalía surgió la idea de que había que estatizar la producción porque la producción en manos privadas no solo era nefasta, sino era empobrecedora. Y el Estado debería convertirse en el dueño de los medios de producción. De la idea del materialismo histórico devino la idea de la dictadura del proletariado, porque si los proletarios tienen un rol especial en la historia, pues los proletarios están llamados a ser el centro de la civilización planetaria, hasta que logren asentar una nueva estructura que conduzca cómo va enredando las cosas, que conduzca a una nueva superestructura, es decir, que conduzca a una sociedad nueva con un hombre nuevo. El hombre nuevo creará las instituciones del comunismo. De las ideas de la clase surgió un sujeto predestinado, que era el proletario. Claro, con aquellos mimbres era lógico que lo que iba a salir era descabellado y era muy peligroso. While a number of countries have described themselves as communist, for example, China and North Korea, by definition, there has never been a true communist country. According to Marx, socialism is a precursor to communism and the next logical step after capitalism. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción, planeación de la producción, regulación por parte del Estado. El Estado socialista crea un plan de producción, intentando predecir las necesidades de la población y de redistribución de la riqueza, lo que incluye expropiar la propiedad privada para lograr una utópica igualdad para todos. Es decir, en vez de que cada uno decida qué, cuánto y para quién producir, es el Estado el que lo decide. Así, cada individuo debe conformarse con lo que se le asigne, pues según ha determinado el Estado, es lo mejor para todos. Instead of competing with each other as in a capitalist society, socialism has workers contribute as much as they can to the greater good, and then they all share equally in that good. Everybody does what they can to contribute and takes only what they need in return. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos. Él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase 1 fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase 2, donde este hombre nuevo iba a trabajar a la par de hombres más mediocres y menos talentosos, pero siempre recibiendo lo mismo. You'll run into all sorts of socialists today who say, well, but that's not the kind of socialist that I am, right? I don't support communism. I wouldn't go that far. I support maybe government taking over the energy sector. All right, fine. But if you type in at Google or Merriam-Webster socialism, what will pop up is socialism, common ownership of the means of production. So, historically, socialism, that's what it is. It's the final transitionary step to communism. El primer punto de la fase 1 del Manifiesto Comunista es la abolición de la propiedad privada. La segunda medida que proponen ellos en febrero del 48, fuerte impuesto sobre la renta progresivo. Esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. El tercero es abolición del derecho a herencias. Y esto todavía no es la revolución. Estos son medidas o prácticas que pueden preparar el camino para la revolución, pero no es la revolución. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes. En el lenguaje castrista, de todos los gusanos. Lo tomaron a la letra los castristas en Cuba en 1959. Expropiese, señor alcalde, expropiese. El quinto es centralización del crédito, que solo podías endeudarte con el Estado. Por medio de un banco nacional, léase banca central, con capital del Estado y monopolio exclusivo. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Sounds familiar. Prácticamente en toda América Latina. Líneas aéreas nacionales, ferrocarriles nacionales, autobuses controlados por el gobierno o por el Estado, con las tarifas puestas por el Estado, las rutas asignadas por el Estado. Sounds familiar.
Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Octavo, obligación, no libertad, Eso es de la Marroquín. Obligación de trabajar para todos. Quiere decir que no se va a trabajar para el lucro, para el beneficio, para todos. Como va a decir después la propuesta marxista, en la sociedad sin clases no habrá salarios, no habrá patronos, ni obreros, no va a haber nada de eso, sino ¿qué va a haber en la sociedad sin clases? Ni San Pablo en el Evangelio se le ocurrió una cosa tan bella, ni a la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Cada uno va a dar según su capacidad a los demás, sin pago, y vamos a recibir de los demás según nuestras necesidades. Los demás van a decidir cuáles son nuestras necesidades y qué nos van a dar. Combinar agricultura con industrias manufactureras. Y por último, educación pública. Nada de que los padres vayan a decidir qué aprenden sus hijos. Eso es privado. Eso no sirve. Pública. El Estado decide lo que tus hijos van a aprender. Y gratuita. Y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien. Pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial, es decir, que los niños desde que están estudiando trabajaran. Cuando se completen estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo en socialismo.